Un saludo solidario a los pueblos de Abya-Yala, un saludo solidario en particular al pueblo peruano. Solamente quiero decir algo rapidito, y es que Daniela Ortiz es una artista de reconocimiento internacional de origen peruano, y ella fue la artista que cuando en mayo, en la reunión de la OTAN en Madrid, las esposas de los primer ministros y presidentes de los países europeos se pararon e hicieron una foto frente al Guernica, el famoso cuadro de Picasso. Ella fue la que hizo una denuncia internacional y mandó a sacar todos sus cuadros y su arte del Museo Reina Sofía, creando un escándalo internacional en denuncia por el uso y la manipulación del uso del cuadro de Picasso para apoyar los proyectos imperialistas expansionistas de la OTAN, sobre todo la provocación que han hecho contra Rusia en Ucrania. Entonces, eso es importante remarcarlo porque es una artista peruana de una valentía enorme que ha estado en primera línea de fuego y que recientemente fue invitada por el ministro de Cultura de Venezuela a hacer precisamente un mural allá con respecto al tema de la OTAN y su agresión imperialista en el mundo. Muchas gracias, Ramón. Katia. Y pues saludar también a todo el Abya-Yala y al hermano pueblo de Perú. Y bueno, decirle que estamos pues con todo el corazón y con todo lo que podamos aquí apoyar y hacer para que los pueblos sean los que venzan y los que decidan sus destinos. Gracias, Katia. Karina, por favor. Sí, pues un saludo a todos, todas las compañeras que acompañan estas transmisiones, que están muy atentos y atentas de lo que está pasando con el pueblo de Perú. Por supuesto, toda la solidaridad con un pueblo que está siendo atacado, que está resistiendo a un golpe parlamentario como los que se han dado en América Latina en los últimos años, y decirles que no están solos, que no están solas, que desde nuestras trincheras, nuestros lugares, nuestros espacios, nuestras voces, nuestros corazones, vamos a reivindicar la lucha de un pueblo que se resiste a ser avasallado por las oligarquías locales y por las oligarquías internacionales. Muchas gracias, Karina. Entonces, ahora comenzaremos con la tertulia. Solidaridad, sí, con los pueblos del Perú. Aunque yo no sé si Daniela en este contexto se sentirá ya peruana, porque ella está en Urubamba, se define como parte del sur, y al parecer que el sur va a empujar con fuerza su emancipación. A eso han empujado, estimadas amigas. No sé si son amigos, pero por lo menos son hermanos, porque estamos hechos de tierra, señores de la oligarquía del país, del Perú. A eso han empujado, a que la gente se moleste y diga, basta, nos vamos del Perú, de lo que llamaron Perú, de lo que no pudo ser. Porque Perú nunca existió como país, como comunidad política. Fueron una élite a nombre de todos, dominándolos al resto como si fuesen sus sirvientes. Pero eso al parecer que se acaba. Vamos contigo, Ramón, directamente entrando. ¿Qué actores externos debemos identificar y qué intereses persiguen esos actores en este golpe de Estado, en el caso peruano, un golpe bastante particular, pero al final golpe? Adelante, Ramón. Sí, mira, en primer lugar quiero agradecer a Katia Colmenares por permitirme estar aquí frente a esta pantalla. Yo estoy aquí en México y estoy haciendo varios eventos, entre ellos presentando mi último libro en la editorial ACAL. Quiero empezar por decir que desde hace ya 6 meses vengo diciendo que el imperio va a ser una nueva escalada en América Latina. Y eso no lo estoy diciendo por decirlo. Es que cuando hacemos un mapeo del mapa geopolítico mundial, es muy claro ver cuál es el próximo paso del imperialismo. El imperio, con la provocación que hicieron en Ucrania, y no me voy a meter en el tema de Ucrania porque eso es larguísimo, además tengo muchos videos online sobre eso, para los que quieran enterarse. El imperio provoca durante muchos años a Rusia a una intervención en Ucrania. Con esa intervención en Ucrania, ¿qué busca el imperio? El imperio busca recuperar, recolonizar los mercados europeos, recolonizar a los pueblos europeos.
los pueblos europeos estaban ya a partir de la emergencia de nuevas potencias económicas, China, Rusia, etcétera, la economía europea se les fue de las manos a los gringos. Entonces, los gringos ya no pueden competir de manera pacífica a través de las libres leyes del mercado, entre comillas, sino que se han quedado atrás tecnológicamente porque han botado todo su dinero en guerras en los últimos 50 años, mientras China, Rusia y otras potencias emergentes estaban invirtiendo en mejorar la producción en sus países, la tecnología, etcétera. Entonces ellos se han quedado atrás y la única manera que tienen de desplazar en la competencia internacional las multinacionales estadounidenses a las otras empresas que le compiten, pues es a través de jugadas sucias geopolíticas. Una de ellas es el tema de las sanciones. El 40% de las importaciones de la Unión Europea vienen de Rusia. Entonces, eso es una billonada de euros al año. ¿Y qué hizo el imperio? Provoca una intervención ahí con la idea de sacar a Rusia del mercado europeo y reemplazar todas las empresas rusas que han tenido que salir a partir de las sanciones de este año de los mercados europeos, reemplazarlas con empresas americanas. Entonces ahora Estados Unidos ha recolonizado económicamente Europa y todo lo que era empresas de gas rusa, empresas petroleras, empresas de aluminio, empresas de trigo, todo lo que importaban de Rusia ahora lo están importando de Estados Unidos. Imagínense ustedes. Y lo otro que han hecho es forzar a todos los países de la Unión Europea a dedicar 2% del presupuesto nacional a comprarle armas al complejo militar industrial estadounidense. Es decir, un jaque mate gringo, vamos, un jaque mate gringo. Han sacado, sin movilizar un solo soldado, provocando a Rusia en Ucrania, han sacado a las empresas rusas del mercado europeo, recuperan y recolonizan Europa, que se ha puertorriqueñizado. Europa hoy es un protectorado colonial, como lo es Puerto Rico de los Estados Unidos, y le están vendiendo a precio de monopolio. Y además, de paso, sacan a China a Europa de la ruta de la seda de China. Entonces, es un jaque mate lo que han hecho. Entonces, una vez recuperan el mercado europeo, una vez recuperan Europa, la pregunta es ¿para dónde van? Fíjense, no van para África, porque África han perdido la guerra comercial con China, mucho menos Asia, donde la paliza que ha recibido Estados Unidos en Asia con China es enorme. Estados Unidos no tiene nada que decir en Asia hoy día, excepto ir allá a provocar con el tema de Taiwán e intentar provocar otra guerra allí como han provocado en Ucrania. Y entonces no tienen ya para dónde ir. ¿Qué les queda a los gringos como imperio? América Latina y el Caribe. Eso es lo que les queda. Entonces vienen en una nueva escalada, lo vengo diciendo hace meses, viene una nueva escalada para América Latina porque el imperio no puede permitirse perder América Latina ante China, Rusia, etc. Entonces, fíjense el avance de China en América Latina, que un estado neocolonial como es el estado chileno, que ha sido desde el golpe de Pinochet un estado vasallo del imperio americano, hasta el día de hoy, incluyendo bajo el gobierno de Boric, que fíjense que Boric se ha alineado con el imperio en este golpe de estado en Perú, reconociendo a los golpistas, y que se dice ser de izquierda, ¿no? Y que además se llama progresista, fíjense a los extremos que ha llegado, además de la represión que le tiene montada al pueblo mapuche y la represión que le tiene montada a los movimientos sociales que lo pusieron a él en la presidencia. O sea, este señor es un vendido al imperialismo. Entonces, fíjense que un estado como el chileno, el socio comercial número 1 de ese estado es China. Es decir, Estados Unidos ha quedado desplazado comercialmente, incluso un estado vasallo de ellos como es Chile. Entonces, ellos vienen a recuperar América Latina, a recuperar lo perdido. Entonces, no es que ellos se han ido de América Latina, han estado siempre aquí, es que vienen en una escalada, en una nueva escalada, a recuperar a como dé lugar los espacios ambiguos, los espacios perdidos, los espacios para consolidar América Latina como el último continente que les queda. O sea, ellos están a nivel mundial en una decadencia como imperio. Y entonces la escalada viene para acá. Lo vengo anunciando hace ya meses, desde el verano pasado. Y lamentablemente, digo lamentablemente, pues se está cumpliendo lo que vengo diciendo.
este golpe de Estado en Perú no lo podemos ver desvinculado de la decadencia imperial y de la nueva escalada del imperio hacia nuestro continente. Este golpe de Estado se articula y se apoya fuertemente en una alianza entre la oligarquía de Lima con el imperialismo yanqui. La embajadora, que es abiertamente esto no es un secreto ni nada, está en el currículo de ella misma, la embajadora de los Estados Unidos en Perú es una agente de la CIA y se ha reunido varias veces con los golpistas. Desde antes del golpe ya se estaba reuniendo con ellos y ya durante el golpe de manera descarada. Fíjense que la fiscal de la República, como acaba de decir Daniela, se ha estado reuniendo con ella y haciendo hasta talleres de formación con la embajadora americana. Ustedes se imaginan, la embajadora americana dando talleres al aparato judicial del Estado de Perú. Y además la presidenta usurpadora que está ahora mismo en el poder, esta dictadora que acaba de asumir la presidencia de Perú, se ha reunido varias veces con la embajadora americana. Es decir, esto está organizado y orquestado y por eso, por el imperio americano. Por eso es que está tan envalentonada la oligarquía. Están haciendo cosas con un envalentonamiento impresionante porque se sienten sostenidos ya en múltiples declaraciones. Después de todos los muertos, ya la Unión Europea, los países de la Unión Europea, así como también el imperio yanqui, siguen apoyando a los golpistas. Y lo más perverso es que acusan a Castillo de golpista y ellos se representan como los que pararon un golpe de Estado, cuando sabemos que se estaba cocinando un lawfare contra Castillo y Castillo lo que intentaba hacer era evitar el lawfare y cuando él intenta dar los pasos necesarios para recuperar la Asamblea Nacional, siguiendo los pasos constitucionales, lo acusan de golpista y enseguida se movilizan en el plan B que ya tenían allí puesto desde hace rato para dar un golpe de Estado en Perú. Y esto es parte de una ofensiva del imperio. Fíjense que la misma semana condenan a Cristina y tienen a través de un lawfare, la misma semana, un día o dos antes del golpe de Estado en Perú, y ahora recientemente hay toda una disputa interna porque, claro, el presidente también vendido, hay que decirlo así, traidor, Alberto Fernández, se está comportando como otro lawfare golpista de siempre. No olvidemos que ese señor Alberto Fernández hace unos meses se sentó a espaldas del pueblo argentino a reconocer la deuda de Macri y de Trump del Fondo Monetario Internacional, que era una deuda ilegal, que tenía todo el argumento moral y legal para no reconocer esa deuda. Y este hombre se va a Washington y se arrodilla allí con los de Washington y reconoce una deuda que el pueblo argentino no tiene por qué pagar. Entonces, estamos aquí ante una ofensiva imperial. Están haciendo golpes de Estado para intentar derrocar a los gobiernos progresistas en el sentido de que son gobiernos que no eran de la preferencia del imperio. Pero ¿qué pasa? El imperio está en una ofensiva precisamente porque no se puede dar el lujo que lo último que les queda como imperio, que es lo que ellos llaman su patrio trasero, el Caribe y América Latina, se les vaya de las manos. Porque ya si pierden América Latina y el Caribe, el imperio desaparece como imperio. Recordemos que estos imperios viven del saqueo de los pueblos. Y si ya el saqueo de los pueblos que ellos hacían antes en lugares como África y Asia, no están ellos fuera y desplazados de esos lugares, luego de recuperar Europa y recolonizar Europa, ahora ¿para dónde van? Vienen para acá. Eso no hay que ser Nostradamus, eso lo vengo anunciando desde hace ya meses y lo estamos viendo. Y vienen, y estamos viendo los albores de un proceso que va a ser muy fuerte, muy tenaz en los próximos años, porque el imperio no va a desaparecer pacíficamente. El imperio va a hacer todo lo posible y va a movilizar todo su aparato militar, su aparato de inteligencia, la CIA, etcétera, para mantenerse en su estatus imperial. No olvidemos eso. Y por tanto, la resistencia, organización política y quizás en algunos momentos hasta militar de nuestros pueblos tiene que estar ahí articulándose, porque de lo contrario, el imperio va a pasarle un camión por encima a nuestros pueblos.
Muchas gracias, Ramón, por esa contextualización y por identificar qué actores externos están moviendo el hilo de la coyuntura peruana, que por cierto no es ninguna coyuntura, prácticamente ya se está normalizándose en el país que se construyó en parte de lo que fue el Incario. Como república, este desorden caótico generado justamente por esta constitución política que tiene dos características particulares que no existen en ninguna otra constitución. Una es el tema de que en el Ejecutivo los ministros del Estado tienen que ser, por más que sean nuevos, tienen que ser ratificados por el Congreso. Y si no lo hace, pues tiene que el presidente buscarse nuevos ministros. Y en ese plan pasaron muchas décadas, decenas de ministros en cuestión de los años y medio de gobierno. Creo que han pasado como 4 o 5 gabinetes ministeriales porque el Congreso nunca quiso. Y Castillo tenía la posibilidad de disolver el Congreso una vez que no le habían dado confianza en dos gabinetes ministeriales, pero no lo hizo. Y la otra característica es que el presidente puede, o mejor dicho, el Congreso, con 2/3 de votos, puede vacar al presidente, es decir, sacarlo del poder. Esto se estableció en la Constitución escrita por firmada por Alberto Fujimori en el 93, que por cierto no hubo ninguna asamblea constituyente con la participación de los pueblos, pero claro, el gobernante que hizo eso actualmente está en la cárcel. Voy contigo, Katia, y para ir pasando también a Karina. Katia, tú te encuentras en México, vemos la solidaridad contundente por parte del presidente López Obrador, ejemplar, una solidaridad como no podía ser de otra manera, rechazada, censurada por los criminales, en el caso de la oligarquía o la élite limeña y la embajada. ¿Cuál debe ser, según tu lectura, la actitud de los pueblos del continente y sus gobiernos también con relación a este sangriento golpe de Estado en el Perú? Muchas gracias, Ollantay. Pues en primer lugar yo quisiera repetir las palabras que dijo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que es un orgullo el hecho de que nuestro embajador haya sido expulsado por un golpe de Estado y que haya sido expulsado justamente por defender el asilo al que tenemos derecho y por defender la vida. Entonces, realmente la posición de México en el día de hoy es un motivo de orgullo porque nuestro país, pues precisamente se define por esa solidaridad, una solidaridad que no es solamente una solidaridad institucional de los gobiernos, sino que es también una solidaridad que nace en el corazón de los pueblos, del pueblo mexicano. Entonces, pues me parece súper importante el hecho que podamos hacer este tipo de espacios, porque lo que tenemos que ir entrelazando sobre todo es esta solidaridad a nivel de los pueblos. Y Abya-Yala, precisamente Abya-Yala soberana, está en ese camino. Y ese camino que va precisamente en contra de todo un nuevo orden que se ha querido ir imponiendo. Y yo quisiera avanzar en este sentido con una pequeña reflexión, porque a partir de la pandemia se ha abierto una nueva realidad. Se nos ha querido ir llevando a los ámbitos electrónicos y se ha querido sustituir la realidad vital de las luchas de los pueblos en las calles por una realidad virtual. ¿Y por qué? Esto me parece importante remarcarlo. Es cierto que ya no podremos abandonar estos espacios y creo que militantemente nosotros, tenemos que irlos también tomando y dar la batalla, tomarlos como un teatro también de operación en el que hay que estar presentes y que no podemos descuidar. Pero también es importante que tomemos conciencia de que se nos está llevando a este ámbito porque se quiere sustituir la realidad real por la realidad virtual. Y es importante decir por qué. Porque la realidad virtual la puedes hackear. Es decir, tú puedes tomar los medios electrónicos, tú puedes imponer una visión de mundo,
tú puedes reeducar generaciones, puedes enamorar, ¿no?, juventudes. Y la realidad virtual que ahora se nos ha presentado como el espacio en el que casi, digamos, la mayor parte del tiempo estamos, ¿no? Muchos de nosotros, finalmente se nos vuelve como un espacio también de dominación al cual estamos nosotros sometidos. Entonces, frente a eso, tenemos que ir reivindicando las luchas de los pueblos en las calles y retomar y replicar y poner el micrófono de esas luchas en estos espacios. Entonces, eso me parece como muy importante, que no perdamos de vista que esto no es la realidad, pero que sepamos también cuál es el plan que está detrás, ¿no? Detrás de este intento. Porque además, con la pandemia, estamos cada vez más solos, cada vez más metidos en nuestras casas, y esto también contribuye a la producción de un tipo de sujeto, de un tipo de sociedad moderna, donde cada uno busca su propio interés. Entonces tenemos que ir también reinventando cómo podemos articular, unir, hermanar voces, reconstruir comunidad también desde estos espacios. Entonces hay que hacer como un proceso de intervención del camino y de las vías virtuales para que lo podamos como hackear también nosotros este espacio y no permitir que se nos imponga como una sola voz, que se nos imponga como una visión del mundo, sino que también desde toda la diversidad de donde estamos, desde donde somos, desde donde estamos intentando reconstruir relaciones verdaderamente humanas y con la naturaleza, pues podamos incidir también y reinventar este espacio virtual. Muchas gracias, Katia. Gracias por recordarnos que efectivamente esto no es el mundo, pero sí podemos influir, podemos movilizar voluntades. Y gracias a Ramón, gracias, Katia, por estar con nosotros, también Karina, y todas las personas que estamos detrás de este sueño de que, como dice Ramón, un mundo donde quepan todos los mundos. Pues gracias por estar en el espacio de Villayalas Soberana. Estamos transmitiendo este evento, que por cierto es parte de todo un plan. Hemos iniciado con notas de denuncia, luego hemos entrado con la acción frente a las embajadas. México ha sido un puntal fuerte, aquí en Guatemala hubo, seguramente va a haber, Chile, Argentina, y ojalá todos los países se vayan sumando. Y vamos a seguir acompañando con esta suerte de reflexiones, tertulias, porque claro, en el Perú lo que está ocurriendo, si tú estás en el Perú y me estás escuchando, es que todavía estás asustado, porque no sabes qué es lo que está pasando, si el culpable es Castillo, si el culpable es el Congreso, si Castillo es corrupto o no. Toda esa información que te han ido toxicándote no te ha permitido razonar. Y está llegando el momento en llamar a las cosas por su nombre. Lo que ocurrió en el Perú fue un golpe de Estado, porque se rompió el periodo constitucional por el cual fue elegido un gobernante sin mayor argumento y violando, rompiendo todos los estándares internacionales de lo que se llama el debido proceso en derecho. Y luego, para mantenerse, atornillarse en el poder, cuando la gente exigió sus votos, que se respeten sus votos, alzar el argumento de tenemos el monopolio de la violencia, a fusilar a la gente, a matar, y se han matado ya cerca de 36 se habla, pero nadie sabe al final, porque son justamente los usurpadores quienes tienen en este momento el control de la información oficial. Ojalá que podamos ir para allá para recoger información. Y entonces, ahora vienen por cada uno de los que han alzado la voz. Nos dicen que somos terroristas, nos dicen que nos van a encarcelar, pues vamos, ¿sí? Ojalá que haya cárcel en el Perú para los que 30, para los 15 millones, digamos, que de los que votaron por Castillo, que por cierto, la lucha no es por Castillo, es porque la voluntad popular se respete y que no se siga matando. Está Karina Ochoa con nosotros, estamos en esta tertulia, Perú, golpe de Estado, ¿cuáles son sus impactos para el continente? Karina, aprovechando de yo sé que también vienes y nos conocemos por el terreno por donde nos movemos, vienes del área de la decolonialidad.
La decolonialidad es imposible pensarlo sin la perspectiva del feminismo, es decir, de las compañeras, de las mujeres, porque claro, no podemos emanciparnos si no se emancipan las que están en la parte más baja del escalón. La pregunta es, la señora Dina Boluarte, ex vicepresidenta, actualmente usurpadora, Yanine Áñez en formato peruano. Disculpe que le llame así porque ella está usurpando el poder, no, ella no ha sido electa para ello. La pregunta es, ella dice, me están haciendo hate, es decir, me están odiando porque soy mujer, no acepta este Perú machista porque por primera vez en sus 201 años vaya a la presidencia una mujer, etcétera. ¿Cómo se interpreta ese discurso, estimada Karina, desde la perspectiva del feminismo al cual perteneces tú? Y por un lado, y por otro lado, ¿a qué se debe el silencio de las feministas clásicas, como por ejemplo Rita Segato, ¿no? Por mencionar algunos, y muchas otras feministas decoloniales de las Glefas, por ejemplo, que en este momento están calladitas, o no sé si es que han dicho algo y no se ha visibilizado, pero por lo menos no lo hemos escuchado. Y sin embargo, cuando golpearon a Evo Morales, el indio es el culpable, se lo merecía, ¿no? Y ahora que golpean abiertamente a otro campesino, el silencio brutal. Adelante, Karina. Hola, espero que se escuche la intervención porque justo ahora que empiezo a hablar está sonando un violín aquí cerca. Y bueno, primero quiero dar un rodeo antes de contestar la pregunta porque me parece que se han arrojado muchos elementos que nos permiten de entender qué es lo que está pasando en Perú. Justamente nuestra compañera Dani Ortiz hace un análisis muy situado de lo que está pasando hoy en el Perú, que se engarza muy bien con lo que plantea Ramón Grossfogel cuando nos sitúa esa experiencia específica en un contexto geopolítico más amplio. Y bueno, Katia añade el problema de cómo se construye desde las nuevas tecnologías una virtualidad que sustituye a la realidad. Pero yo creo que también es importante hacer un recorrido por lo que ha pasado en las últimas décadas en América Latina, porque si no, no entenderíamos a lo que estás planteando, Yantay, que lo que hay en el Perú es un golpe de Estado. En 2002, en abril del 2002, en plena efervescencia o en pleno ascenso de los primeros gobiernos progresistas en América Latina, recordemos que se intenta dar un golpe en Venezuela, un golpe militar, que fue contenido por la movilización social y por el pueblo que sale a las calles en defensa del gobierno, elegido también por vía democrática, y es el primer intento fallido de un golpe militar que va a transformar la lógica de los golpes de Estado que van a venir de manera posterior en América Latina. Inmediatamente después vamos a conocer la experiencia desafortunada de Honduras en 2009, donde por primera vez se empieza a instalar la estrategia de los golpes parlamentarios o golpes blandos y se saca a Mel Zelaya a partir de un golpe que no está encabezado por el ejército, pero donde el ejército tiene un papel también sustantivo, sosteniendo la apuesta de las oligarquías de derecha que se encuentran en el poder. Un poco más tarde vamos a encontrar en 2012 la destitución de Fernando Lugo en el Paraguay, que ya logra establecer con mucha claridad la estrategia de los llamados golpes blandos o golpes parlamentarios. De ahí en adelante vamos a encontrar un sinfín de golpes de Estado que tienen como vía el golpe parlamentario, donde vamos a ver el caso de Brasil y otras estrategias que ya se están viendo ahora, particularmente en el caso de Argentina y en el caso del Perú, que están, digamos, puliendo esta estrategia de golpes parlamentarios o de procesos jurídicos que intentan desplazar a personas que encabezan apuestas diferentes a las de las derechas y las oligarquías latinoamericanas. Sin embargo, me parece muy importante plantear también cómo en este escenario actual, en este segundo momento del ascenso de los gobiernos progresistas, que es diferente al primer momento, estamos también en una circunstancia particular. Las democracias electorales no han cumplido su promesa de representatividad y no es porque éstas se hayan agotado, sino porque las democracias liberales reproducen las lógicas de poder vertical que nacen con las expresiones de poder imperial y neocolonial. Es decir, las democracias en América Latina desde los años 80 para acá están cumpliendo las funciones que antes cumplieron, como diría Brenny Mendoza, los gobiernos militares.
Y además fueron las democracias las que posibilitaron la entrada directa de las políticas neoliberales y las que garantizaron un nuevo estado de cosas que permiten la presencia del neoliberalismo y del capitalismo rapaz en nuestro continente. Pero sobre todo son las democracias las que sostienen las estructuras neocoloniales, es decir, las estructuras que perpetúan por supuesto, el saqueo y la explotación que han vivido nuestros pueblos desde hace más de 500 años. En este sentido, la segunda ola de gobiernos progresistas se sitúan en un contexto donde las arenas son movedizas, porque pareciera ser que la apuesta democrática era la apuesta a seguir, pero cuando llegamos bajo la vía electoral a los gobiernos, nos damos cuenta que al final estos estados han mostrado sus límites. Por eso el debate colonial es básico, porque tenemos que empezar a pensar si la apuesta es la democracia electoral o si tenemos que profundizar sobre otro tipo de proyectos. De ahí que muchos movimientos en América Latina estén llamando a las nuevas constituyentes, pero no constituyentes que refunden los estados liberales, sino constituyentes que vayan en la vía de la transformación del Estado, como es el caso del Estado comunal en Venezuela. Una vez dicho esto, estamos ante, digamos, un escenario que si lo enganchamos con lo que dice Ramón Gross-Fogel, nos plantea un terreno ideal para que Estados Unidos se resitúe en América Latina en una disputa para generar mayor dependencia, dado que Estados Unidos ha perdido parte de su hegemonía en otros territorios. Y estas estrategias que estamos viendo en Perú, que hemos visto en Argentina, que antes hemos visto en Brasil, en Venezuela, etcétera, que son los golpes jurídicos o los golpes parlamentarios, lo que hacen justamente en el ámbito de la reorganización geopolítica a nivel mundial es que América Latina, como dice Ramón, se convierta en un terreno que Estados Unidos no va a dejar. De tal manera que lo que está pasando en Perú no puede ser leído solo desde una dinámica en la que digamos que ha habido errores políticos por parte de Castillo. Si bien esos errores políticos han existido, estos errores políticos, como decían en otro evento realizado por Abya Yala Sobellana, estos errores políticos del presidente Castillo no justifican de ninguna manera un golpe de Estado y no justifican la destitución de un presidente que fue electo democráticamente. O sea, lo que está detrás de esto no es un problema de errores políticos, es un problema de establecimiento de regímenes clasistas, profundamente racistas, donde efectivamente las alianzas imperiales estratégicas han logrado concatenar los intereses de las oligarquías locales con las oligarquías imperiales y con la lógica de la hegemonía norteamericana. Si nosotros posicionamos en esos múltiples niveles el problema del Perú, tendríamos que pensar que en América Latina necesitamos empezar a hacer articulaciones para hacer la defensa de nuestras apuestas políticas. Eso no significa de ninguna manera que los pueblos no critiquemos a estos gobiernos progresistas, porque finalmente los gobiernos progresistas tienen que profundizar las apuestas políticas que no necesariamente están profundizando, que es el caso de México. Andrés Manuel ha hecho un trabajo fundamental, pero le ha faltado profundizar la apuesta, yendo más allá de la apuesta democrática liberal. Ahora bien, después de lo que he dicho, creo que entrar al debate sobre Dina tiene más consistencia, dado que Dina Boluarte es una mujer que, aunque es mujer, representa los intereses de las oligarquías y de la derecha peruana. Entonces, aunque es una mujer que, digamos, representa por su condición de género a un sujeto subalternizado históricamente, hoy en ciertas circunstancias, justamente de convulsión social, se suele hacer uso de estas figuras para encabezar, digamos, rutas, estrategias que tienen como trasfondo una lógica de carácter imperial y de carácter muy conservador. Y esto nos plantea justamente el problema de cómo muchas veces estos sujetos subalternos que históricamente hemos sido digamos, poco reconocidos, poco visibilizados, cuando llegamos a espacios de poder en momentos de convulsión social, no reivindicamos, digamos, nuestra condición histórica, sino reivindicamos los intereses de oligarquías, de sectores conservadores, que hoy atentan incluso contra esas democracias que están siendo limitadas. El hecho de que los movimientos feministas en América Latina no se posicionen, me parece que es peligroso, porque
entonces terminamos universalizando la condición de ser mujer como una condición de subalternidad, sin considerar cómo, aunque yo tenga un cuerpo de mujer, puedo ejercer políticas de carácter imperial, políticas neoliberales, políticas neoconservadoras y políticas neocoloniales. Entonces, creo que tenemos también que empezar a discutir qué significa la configuración de sujetos y sujetas que construimos alternativas y cómo muchas veces el hecho de ser históricamente sujetos subalternos y sujetas subalternas no es garantía de ninguna manera de que hagamos política diferente. Creo que necesitamos empezar a discutir cuáles son las apuestas políticas y la movilización que hoy está teniendo, por ejemplo, el pueblo peruano y cómo se acompaña con múltiples organizaciones de Avia Yala que estamos, digamos, abriendo el camino para la discusión y para la protesta, puede ser una vía para que empezamos a buscar salidas, pero también para que empecemos a discutir estas, digamos, confusiones, estos puntos ciegos y críticos que tienen que ver con la democracia, que encuentra ya y está presentando sus límites desde la experiencia latinoamericana, pero también en temas como el caso de mujeres que llegan al poder y que a pesar de ser sujetos históricamente subalternizados, representan los intereses de los sujetos que no son subalternizados y que son sujetos hegemónicos. Entonces, bueno, creo que ahí está la discusión y que hay muchas fibras que se están moviendo y que todos estos niveles que hoy se presentan en esta reflexión tienen que ser concatenados para entender lo que está pasando en Perú y lo que está pasando en América Latina. Muchas gracias, Karina Ochoa, desde México, analizando con nosotros, con usted, amigas y amigos, en esta transmisión en el Pueblo en Red, que es un espacio de creación desde Codeca, Guatemala, Villa La Soberana, y transmitimos también en diferentes canales. Ramón, contigo voy, y la pregunta es, nos desafiabas a esto, incluso de ir más allá de la organización social, etcétera, del movimentismo, la participación política, incluso para hacerle frente al imperio. La pregunta es, tengo 50 años y en los últimos años vengo contando golpes de Estado tras golpes de Estado y al parecer que eso se va normalizando. Y entonces las categorías de la configuración, digamos, de los Estados-naciones, al parecer no corresponden a la realidad. Y en ese sentido tenemos que seguir haciéndole frente a estos golpes únicamente como peruanos, como bolivianos, como mexicanos, o es que tenemos que también no esperar que solamente el imperio cambie su actitud para promover la vida, si acaso, sino también nosotros cambiar nuestra actitud, incluso atreviéndonos a pensarnos más allá de la geopolítica interna, es decir, de la configuración de los Estados-naciones internos. Digo esto porque, por ejemplo, vienen elecciones en Guatemala el próximo año. Segurísimo que lo que han hecho en el Perú lo van a hacer aquí. Pero si los mayas estamos divididos, una parte en Guatemala, otra parte en México, otra parte en Belice, otra parte en Honduras, o los quechuas, ¿sí? En este momento los aymaras de Bolivia no pueden moverse porque dicen no te metas, esos son peruanos, ¿no? A los quechuas de Quito le dice de Ecuador, no te metas, esos son peruanos, pero sin embargo los quechuas los aymaras estamos compartiendo ese territorio. ¿Cómo tenemos que pensar la geopolítica interna? Tenemos que rebasar esos Estados-naciones, Ramón, adelante. Volumen, Sí, por favor, ahí está. sí, tenemos que escalar la lucha al mismo nivel que la ha escalado el imperialismo. O sea, el imperialismo no tiene fronteras. El imperialismo opera a escala global y de manera transversal en todo el continente. Entonces, nosotros, sin embargo, parte de la estrategia imperial toda la vida ha sido dividir los pueblos a través de fronteras nacionales artificiales. Ya sabemos que hay pueblos en los dos lados de la frontera que son los mismos pueblos hermanos. Entonces, han puesto ahí unas fronteras para precisamente dividirnos y hacer que cada cual piense desde su esquinita, su Estado-nación, sin ver que la estrategia imperial es continental, es global. Entonces, nosotros estamos diseñando estrategias nacionales frente a un imperio que diseña estrategias globales. Ahí tenemos todas las de perder. Entonces, tenemos que tener un movimiento que se articule y organice desde abajo a escala continental también y que coordinemos nuestras luchas a escala continental, las estrategias, las tácticas y todo, porque de lo contrario, esta balcanización de nuestras luchas en Estados-naciones separados unos de otros terminan haciéndole el juego al imperio, porque el imperio tiene la fuerza de ir a través del continente entero haciendo sus políticas imperiales, mientras que los pueblos tenemos
políticas nacionales, cada cual en su espacio y en su esquina del mundo, y nos pone en una desventaja total frente a un poder tan increíble como es el poder del imperialismo yanqui, en términos tanto militares, mediáticos, políticos y de inteligencia. Fíjense cómo ellos, con una embajadora de la CIA en Perú, miren cómo han removido todo el espacio político peruano de una manera impresionante. O sea, y cómo esta agente de la CIA, embajadora de Perú, ha logrado diseñar toda una estrategia, porque fíjense que es sistemático lo que han hecho después del golpe a Castillo. Han consolidado el control de la Asamblea Nacional, del Congreso, han consolidado el control de la Fiscalía, el control del Ejército, el control. O sea, han ido paso a paso controlando todos los aparatos del Estado y reprimiendo descaradamente al pueblo peruano, a los pueblos peruanos. Entonces, y fíjense, nosotros muchas veces, cuando hablamos de geopolítica, que estamos hablando de la guerra en Ucrania, fíjense que hablamos de la guerra en Ucrania como si fuera una cosa por allá lejana, y fíjense las consecuencias y repercusiones que tiene todo lo que se está moviendo en términos geopolíticos mundiales con lo que nos está pasando en nuestra región, en nuestro continente. Esta escalada del imperio hacia nuestro continente no es otra cosa que un grito desesperado del imperio ante la pérdida y la decadencia del imperio en África, Asia, y ante el triunfo de ellos haber recuperado Europa. Entonces, cuando ellos miran el mundo y dicen, ¿para dónde vamos ahora? Es obvio que vienen para acá porque ellos han perdido África y Asia frente a China. Y entonces, lo que les queda por recuperar ahora mismo es América Latina. Entonces, es obvio que vienen para acá. Entonces, fíjense cómo esa lectura geopolítica, las consecuencias que tiene sobre nuestras vidas, nuestros pueblos. Y entonces, tenemos que tener ahí un ojo puesto a estos movimientos sísmicos, geopolíticos sísmicos mundiales, porque eso tiene unas repercusiones enormes sobre lo que pasa en nuestros países y en nuestro continente. Entonces, tenemos también que prestarle atención a eso que está llamando la atención Karina en su intervención, de este feminismo imperial. Hay un feminismo imperial. Fíjense cómo la USAID, y esto también lo venimos discutiendo hace rato, la USAID, la ONG, todo el aparataje del imperio está vindicando luchas de género y financiándolas, luchas de género, luchas antirracistas, toda una serie de luchas, y es perverso porque el mismo sistema imperialista mundial que produce todos esos problemas de racismo, de empobrecimiento de los pueblos, de superexplotación, de patriarcado, etcétera, el mismo que lo produce financia de manera perversa movimientos que van contra el racismo, contra el patriarcado, etcétera, pero de una manera perversa aquellos movimientos que sirven para dividir a los pueblos, es decir, movimientos que no son antiimperialistas, antirracistas, proimperiales, feministas proimperiales y hasta decoloniales proimperiales. Cuidado, cuidado, que no todo lo que brilla es oro. Entonces, llamo la atención a esto porque esta señora golpista que está ahora de manera perversa autoeligiéndose como presidenta de Perú, está victimizándose porque ella habla quechua y porque ella es mujer. Ahora está diciendo que ella es una víctima, que por eso no la aceptan como presidenta, una víctima del racismo y del patriarcado. Entonces, es una cosa perversa porque aquí tú tienes el ejemplo de por qué la USAID invierte en temas de género y temas de racismo. Porque en momentos cruciales te aparece allí personajes que ellos manipulan y utilizan para sus agendas imperialistas perversas, con un rostro multicultural, un rostro feminista, un rostro antirracista, un rostro hasta indígena, como pasó en Ecuador. Alguien que se hace pasar de indígena y que a través de estas estrategias logran colar allí a Lazo, un presidente, un oligarca blanco, criollo, banquero, neoliberal. Entonces, fíjense cómo estas estrategias perversas
hay que prestarle atención, porque si uno se queda con la retórica, uno pierde de vista que hay muchos personajes que se mueven en el mundo antirracista, en el mundo feminista, en el mundo que tienen agendas imperiales. Yo, por ejemplo, me pregunto ahora, ¿dónde está Rita Segato? ¿Dónde está Silvia Rivera Cusicanqui? ¿Dónde está Civechi? ¿Dónde está toda esta gente que cuando el golpe de Estado que se hizo contra Evo Morales en Bolivia, empezaron a decir cosas como que esto no es un golpe de Estado, esto es una rebelión popular, o cosas como que Evo Morales es machista, y entonces movilizando un feminismo imperialista como la Rita Segato a nombre de lo decolonial, que es una cosa, vamos, más perversa no lo puedes tener. Entonces llama la atención estas cosas, porque ¿dónde está esa gente ahora? Yo quiero saber dónde están, ahora que un campesino como Castillo, solidario con los pueblos originarios en Perú, es golpeado. ¿Dónde está esa gente ahora? Vamos, ¿qué dicen? ¿Dónde están los micrófonos? ¿No? ¿Por dónde están circulando su palabra? O sea, yo no los escucho. Cuando es a Evo Morales, el golpe de Estado, entonces enseguida salen, ¿no? Como te digo, del lado del imperio. Ahora están calladitos, no dicen nada. Yo quisiera escucharlos ahora, a ver de qué lado están, porque están calladitos. Y me parece perverso que estemos en medio de un golpe de Estado como el que se está dando en Perú, que esto es el comienzo de una nueva escalada. Han escogido Perú, pero colombianos, prepárense. Argentinos, miren lo que está pasando en Argentina ahora. Están haciendo un lawfare y un golpe de Estado vía lawfare, con la complicidad del presidente Fernández. Bien, o sea, estas cosas contra Cristina, ¿no? Que era la voz crítica dentro de ese gobierno. Entonces, estamos viendo movidas sísmicas ocurriendo en el plano geopolítico de la región, que no podemos ser ingenuos y pensar que el imperio está mirando esto desde lejos. Eso es una ingenuidad increíble. Esto que está pasando es parte de un plan imperialista en nuestra región, donde el imperio no tiene otra que recuperar lo que le queda, que es América Latina. Y aquí nos jugamos la vida. Esto es un tema de vida o muerte para nuestros pueblos. Aquí nos jugamos la vida. Y la defensa y la solidaridad con Perú tienen que estar en primera línea en este momento, porque es el lugar ahora mismo de golpeo más fuerte que estamos teniendo en la región. Pero ojo, porque los demás gobiernos que se llaman progresistas tienen los días contados. Este señor Boric ya se pasó al otro lado. Ese señor está ya haciendo política de derecha hace rato. Entonces, ese señor, por supuesto, tiene los días contados, porque en las próximas elecciones lo más seguro es que la derecha vuelva, porque tú te has hecho la fotocopia del original. Pero está pasando esto por todos lados y tenemos que prestar atención porque la escalada que viene es grande. Yo creo que Petro en Colombia, el gobierno de Petro tiene que tener el ojo abierto porque esto no es algo propio de que ocurre en Perú. Esto está pasando por todas partes. Muchas gracias, Ramón. Estamos conversando sobre Perú, golpe de Estado, cuáles son sus impactos para el continente, con Ramón Grafogel, con Karina Ochoa y Katia Colmenares. Y también estuvo con nosotros Daniela Ortiz, si mal no recuerdo, en su anterior intervención. Katia, la pregunta para ti es, este 24 de enero se reúne CELAC. ¿Cuál debería ser el posicionamiento de los gobiernos a nivel de CELAC frente a este golpe en Perú? ¿Y cuál debería ser el mensaje que debemos mandar los espacios de articulación, los pueblos, los movimientos, etcétera, a nuestros gobernantes para que vayan con esa voz hacia CELAC? Sí, bueno, pues yo creo que tiene que ser de condena absoluta, pero también aquí ya se van pues desdibujando las distintas posiciones y se va viendo esto que comentan Ramón y Karina sobre la confusión que hay de pronto dentro de la izquierda, y esto tiene que ver también porque la derecha, de alguna manera, en este vaciamiento de discurso, porque no es presentable mostrar de manera directa, desnuda, la avaricia
que esconde realmente esta búsqueda de expoliación y explotación de nuestros pueblos, ha tenido que ir pintando, ¿no? Maquillando sus posiciones de cosas que sean realmente presentables, ¿no? Entonces, de alguna manera hay como se retoman discursos que son de izquierda, pero que ahora aparecen en boca de gente de derecha. Y esto lo vemos continuamente. Entonces, incluso dentro de las posiciones de izquierda, también hay confusión en cuanto al modo cómo leer este tipo de coyunturas. A mí me llama muchísimo la atención el hecho de que se defienda digamos, la presidencia de Pedro Castillo, pero continuamente se hace énfasis en la cuestión de que, bueno, pero los errores, ¿no? Los errores que ha tenido el compañero, la inexperiencia, que en realidad no hace sino mostrar también como un cierto racismo, porque lo mismo se decía también con Evo Morales, ¿no? O sea, de Evo Morales no se podía soportar el hecho de que un gobierno como de un representante de un pueblo originario que no tenía pues una experiencia de gobernanza previamente, pudiera tener resultados que no se han tenido en gobiernos de gente que incluso ha salido de Harvard, ¿no? Y digamos, de experiencias altamente probadas en el neoliberalismo. Y bueno, todo se interpreta finalmente con estos ojos clasistas, racistas, y de pronto dentro de nuestra misma izquierda, pues vemos esta confusión. O sea, de pronto la izquierda y la derecha ya no nos sirve tanto para poder demarcar la diferencia entre posiciones, y eso también lo vemos dentro de los gobiernos, ¿no? Dentro de los representantes de gobiernos. Gente como Boric, que aparecía como una propuesta pues más de izquierda, de pronto lo vemos llevando a cabo sin maquillaje cosas que serían impresentables desde esta otra posición. Entonces, pues creo que tenemos que ir afinando cada vez más los criterios con los cuales nos vamos a manejar, y creo que pues el criterio fundamental es el pueblo. O sea, los pueblos son los que tienen que ir definiéndonos, y los pueblos en esta lucha por la vida. Además, hay que decirlo de manera muy, muy directa. Entonces, creo que la vía de la integración desde la Vía Yala muestra un horizonte, un camino, porque no es que estamos queriendo repensar la integración desde las repúblicas, desde nuestra América que todavía estaba en contradicción, porque finalmente pues era criolla, reivindicaba una cabeza española que se había quedado una vez que se fue el invasor y el conquistador. Entonces tenemos que ir como asumiendo esa contradicción. O sea, tenemos esa historia, tenemos en nuestra carne pesa el padre colonizador y la madre india, y somos hijos de esa contradicción, y tenemos que irla asumiendo, pero irla asumiendo de una manera pues muy responsable, porque lo que queremos reproducir no es nuevas relaciones de dominación, sino precisamente un nuevo modo de vida. Entonces, esto pues hay que irlo traduciendo poco a poco en políticas, hay que irlo traduciendo poco a poco en instituciones, y este no es un camino sencillo. Por eso el poner el énfasis en la cuestión de que un determinado gobierno no lo está haciendo bien, y por eso se da, ¿no?, esta situación de golpes, justamente no ver el problema real, porque errores va a haber siempre,
y ese es el camino del aprendizaje. La cuestión es que el compromiso con los pueblos y la responsabilidad de enmendar el camino y de volver a repensar en comunidad las decisiones que se están tomando para realmente construir un gobierno popular, pues eso es lo que tiene que estar en el fondo de todo. Entonces, creo que es súper importante en estos momentos poner sobre el foco lo esencial, ¿no? O sea, volvernos hacia lo más importante, que ahorita es volver a reivindicar el gobierno del hermano presidente Pedro Castillo, la liberación de todos los presos políticos y juicio, ¿no? La asamblea constituyente, por supuesto, y el juicio a todos los que están ahorita involucrados en este asesinato popular, porque eso es lo que ha sido. Y en esto no podemos dudar. O sea, esto es lo que tiene que ser ahorita para nosotros la prioridad. Después van a venir el momento de las contradicciones, el momento de la construcción, que siempre va a ser en contradicciones. Eso es algo que también tenemos que asumirlo como camino. O sea, es un camino. La producción de lo nuevo, pues no está dado porque justamente es algo nuevo, hay que irlo creando. Y entonces en eso, pues seguramente habrá idas y venidas. Pero lo que sí no podemos nosotros renunciar es la responsabilidad histórica es ahorita. Y ahí, pues la intelectualidad y las posiciones tienen que ser muy claras. No podemos dejar espacio, no podemos abrir fisuras en un momento tan delicado como el que estamos viviendo, en donde se están perdiendo vidas humanas, donde está chorreando sangre este proceso. Y es la sangre nuestra, la sangre de nuestros hermanos, de quien está poniendo el hombro para defender la vida. Entonces, en esto es en lo que nosotros tenemos que ir sumando, haciendo eco y tomando en consideración que estamos en un cambio de época muy profundo, que creo que todavía no terminamos de avisorar y de ver todas las piezas de manera clara. Hay que recordar, por ejemplo, que Dina Boluarte también estuvo en el Foro Económico de Davos y estuvo ahí sacándose fotos con Klaus Schwab también. Y que hay ahí un proyecto muy claro de esto que les decía yo de ir hackeando la realidad. ¿Qué es lo que está sosteniendo esta gente? Que estamos llegando a un momento en el cual podemos potenciar la vida humana y potenciar la construcción de la realidad a partir de la tecnología digital. Se está empezando a hablar de cosas que antes parecían ciencia ficción, ¿no? De transhumanismo, de que ahora a partir de un implante, ¿no? De un injerto tecnológico en la carne de la gente, se pueda hacer una lectura mucho más precisa de la realidad. Pero ¿para qué es que quieren toda esta información? Justamente para poder manipular la realidad. Por ahí decían en una entrevista, precisamente Klaus Schwab decía, imagínate que estás en una sala y tú estás hablando y puedas estar midiendo las emociones que está produciendo tu discurso en una sala. ¿Para qué quieren toda esta información? Si no es para construir una realidad a imagen y semejanza de lo que ellos tienen en la mente, que finalmente es imponer un gobierno mundial, una sola realidad, en donde haya claramente unos que están arriba y otros que estamos abajo. Entonces, no hay que olvidar que detrás de todo esto hay unas cuantas familias, un 1% que está a cargo de todas las riquezas del 82% del mundo. El resto, o sea, el 18% de las riquezas del mundo, las goza el 99%. Es decir, la desigualdad a la que estamos sometidos hoy día es brutal. Pero esto no es suficiente.
O sea, la idea es precisamente recortar la población mundial, porque dice que somos demasiados, que por lo menos hay que eliminar a 5.000 millones de personas para que esto sea manejable, pero en realidad no, lo que falta no son recursos. Lo que pasa es que para el nivel de avaricia, que eso sí es impresentable y por eso no se puede decir, tiene que venir con un discurso de izquierda, con un discurso democrático, con un discurso de libertad, con un discurso ecologista, incluso feminista. Entonces, se nos quiere ir imponiendo un nuevo orden mundial y eso es lo que está de fondo. O sea, hoy día, este 1% es prácticamente propietario de la riqueza mundial y propietario de todo aquello que se nos presenta en el mercado como opciones de compra. Sentimos que estamos en un mundo en el que decidimos, pero en realidad es poco lo que decidimos, porque todas las marcas, todo lo que sale al mercado ya está previamente definido y definido por ese 1%. Entonces, el 99% tenemos que despertar, tenemos que cambiar el consumo, producir de otra manera y producir y consumir Pachamama. Eso es lo que toca, producir y consumir. No todo lo que nos vende esta modernidad. Entonces, a lo que estamos llamados es realmente a un cambio de visión del mundo, a un cambio de visión de sistema civilizatorio. Y esto que es aquí, que el día de hoy nos aparece cruda y duramente como un golpe de Estado, es una pequeña pieza de un plan enorme que se viene, que ya llegó, al cual estamos sometidos y que no podemos caer en la trampa y que no podemos entonces dudar entre nosotros sobre cuál es la vía y qué es lo que tenemos que hacer. Ahorita toca el tiempo de defender la vida, defender el proceso, de defender la lucha del pueblo peruano, y ahí tenemos que estar todos juntos. Y después vamos a ver cómo vamos a seguir dando los siguientes pasos para la integración, una integración de pueblos, una integración comunitaria realmente. Y eso pues, hagamos uso de todas las tecnologías, de todas las herramientas que se han producido ahora sí en la modernidad y más allá de la modernidad, y démosle la vuelta desde este nuevo criterio y horizonte utópico y de construcción de realidad, porque no es solo utopía, es también realidad. Muchas gracias, Katia Colmenares, por esa reflexión importantísima a raíz justamente de esta situación difícil que los pueblos del Perú viven y que vivimos también en el continente, porque ese golpe contra los pueblos es también golpe contra los pueblos del Perú, es golpe contra los pueblos del continente y del mundo, que soñamos con un mundo diferente. Karina Ochoa, para ir cerrando, son las 11:36 aquí en Centroamérica, para ir cerrando esta tertulia. En este caso, Katia nos decía, las madres, las mujeres originarias, ¿no? Al parecer que tienen, digamos, también una, no sé si, sí, responsabilidad compartida, obviamente, con nosotros los subalternizados para poder hacer estos cambios. La pregunta es, ¿cuál debe ser la función, la actitud y la función de todas las mamás, las mujeres, esas mujeres originarias que en este momento están haciéndole frente a este estado criollo violento en el Perú? ¿Cuál debe ser la actitud y el pensar, el sentir del resto de las mujeres del continente? Porque esto no solamente es contra las mujeres del Perú, contra los pueblos del Perú, sino también se nos viene a nosotros. ¿Qué actitud deben tener? Aquí en Guatemala, por ejemplo, tenemos a nuestra compañera Vicenta, nuestra compañera Telma, ¿no? Y así hay muchas mujeres en el continente. ¿Qué actitud deben tener entre ellas y ellas con nosotros? Sí, sin duda los cuerpos de las mujeres, digamos, son los cuerpos que recibimos el primer impacto de todas estas estrategias, que no solamente pasan por los golpes de Estado, sino que pasan también por toda la lógica de guerra que se ha generalizado en nuestro continente, es decir, el tema de los feminicidios, el tema de las desapariciones forzadas, el tema de la violencia generalizada, de las drogas, forma parte de esta estrategia, de la descomposición social de territorios, de pueblos,
que pueden reaccionar frente a este tipo de golpeteos políticos como el que hoy está pasando en Perú. En ese sentido, o sea, lo que vivimos en América Latina no es solamente un golpe de Estado, una serie de golpes de estados jurídicos, sino también una larga historia de violencias que llegan en el impacto más primario, digamos, a los cuerpos de las mujeres. Recordemos que las mujeres sostenemos en buena medida la vida y además sostenemos muchas de las redes comunitarias y en muchos pueblos somos las que ahora estamos haciendo las resistencias por el problema de las migraciones, porque la violencia contra los varones ha implicado que las mujeres hagan relevos políticos. Ahora, ser mujer, como veíamos en el caso de Dina Boluarte, no es tampoco per se garantía de que se haga otro tipo de política. Entonces, las mujeres también tenemos el desafío de ir construyendo desde nuestro quehacer otras formas de hacer política que no perpetúen estas lógicas de dominación que en nuestros pueblos han existido desde hace más de 500 años. Y la otra es que hay que estar muy alertas. Yo escuchaba hace unos días y hace unas semanas las noticias, por ejemplo, de El Salvador. Después justamente que se firmó el TLC China-El Salvador, empezó toda una campaña mediática y aquí lo que dice Katia tiene mucha pertinencia, que empieza a crear una realidad y un discurso donde se criticaba fuertemente a Nayib Bukele y no es que defendamos esos gobiernos nada más porque son gobiernos digamos que están siendo atacados por el imperio, sino hay que leer más allá de eso. O sea, lo que está pasando es que Bukele, que fue aplaudido en otros momentos, hoy está siendo criticado porque ha firmado el TLC con China y lo que se espera, sin lugar a dudas, es una campaña muy fuerte contra El Salvador, que tiene de por medio una crítica a la postura antidemocrática de Bukele porque ha sacado al ejército a las calles, ¿no? Por ejemplo. Y entonces lo que empezamos a ver es una serie de discursos que son democratizantes o en defensa de las democracias que están siendo utilizadas por las oligarquías, por las derechas, con el objetivo de parar pues un avance geopolítico de China que está teniendo gran importancia ahora frente a gobiernos progresistas que están haciendo alianzas con China. ¿Y por qué están haciendo alianzas con China? Porque China tiene un capitalismo menos injerencista y menos agresivo que el capitalismo norteamericano. No porque no sea capitalista China, ya lo ha dicho muchas veces Ramón Gross-Fogel, sino porque tiene otro tipo de políticas que respeta la soberanía y que respeta las lógicas internas de los pueblos con los que hace acuerdos comerciales, de los gobiernos con los que hace acuerdos comerciales. Tenemos por otro lado también los discursos que se están generando desde hace no mucho tiempo desde Estados Unidos por el gobierno norteamericano que empieza a decir que hay que hacer una lucha contra los cárteles de la droga en México, fundamentalmente el cártel de Guadalajara y Sinaloa, y ese va a ser un discurso que se va a utilizar contra México en ese intento también de disminuir la legitimidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ya se están lanzando digamos, las pistas de por dónde vienen los ataques a los gobiernos en específico, que empiezan a generar otro tipo de políticas que no ponen en cuestión la hegemonía norteamericana en América Latina, pero que empiezan a generar ciertas resistencias y que empiezan a pensar otras posibilidades de acción política de los países. Entonces, hay que estar muy atentos, muy atentas. Las mujeres, sin duda, tenemos una labor importantísima respecto a cómo construir otra forma de hacer política y cómo garantizar, digamos, las redes sociales en nuestras comunidades, en nuestros barrios, en nuestros territorios, porque al final va a ser la sociedad movilizada la que va a ser la conciencia política de esos gobiernos, pero al mismo tiempo va a ser la sociedad movilizada, los pueblos organizados, los pueblos que hagamos la defensa de esta gran matria, que es nuestra América, los que vamos a tener que buscar las salidas. Las salidas no van a venir de los gobiernos, las salidas no van a venir de las clases políticas, no van a venir de las oligarquías de derecha, van a venir de quienes empecemos desde abajo a construir otras formas de quehacer político, otras formas de entendimiento, como dice Katia, de la vida, y de otra forma de empezar a estructurar también los estados y los gobiernos. De ahí que las demandas, por ejemplo, de muchos pueblos, como el pueblo de Guatemala, de hacer
nuevas constituyentes a partir de otros criterios que no son los criterios liberales, pues sea una de las rutas que hay que seguir fomentando y creando. Y reivindico y hago eco de lo que ha planteado Ramón Grosfoguel. Necesitamos trascender las lógicas nacionales para que defendamos a esta nuestra América de una embestida que es ya inevitable y que solamente se va a poder resolver a partir de la movilización organizada. Muchas gracias, Karina Ochoa, por estas reflexiones importantísimas en este marco de lo que hemos llamado Perú, golpe de Estado, cuáles son las lecciones, cuál es el horizonte, quiénes son los actores, etcétera. ¿Qué lecciones nos deja para el continente? Esta ha sido la transmisión que generamos desde Pueblos en Red, un espacio que también está aglutinado con Aviala Soberana, con Codelco Guatemala y muchas otras secciones. Ramón, si tienes alguna idea conclusiva, y creo que también Katia está por ahí todavía. Karina, para ir cerrando, adelante, Ramón. Sí, solamente reiterar de que tenemos que, o sea, quiero reiterar cómo Aviala Soberana, como una red que se ha fundado a escala continental, creo que es un ejemplo del tipo de trabajo que hay que estar haciendo, trascendiendo las fronteras nacionales en solidaridad entre los pueblos. Y tenemos que, yo quisiera reiterar e insistir, no podemos seguir siendo ingenuos frente al imperialismo. O sea, esas oligarquías no operan por su cuenta. Esas oligarquías no se envalentonan y no dan los pasos que dan violando sus propias leyes sin el apoyo imperialista, sin el apoyo del sistema imperialista mundial. No podemos ser ingenuos. Llamo la atención a esto porque lamentablemente en América Latina una izquierda liberal que no se da cuenta que cómo opera el poder de nuestra región y piensan del imperialismo como una cosa exterior, como una cosa lejana, y atribuyen todo lo que pasa en sus países a cosas puramente internas de sus países sin ver cómo el sistema imperialista mundial atraviesa y constituye las políticas de Estado, las políticas económicas, las políticas sociales que se dan en los espacios internos de nuestros países. Obviamente, el imperialismo opera con colaboradores internos. Obviamente, el imperialismo opera con el consentimiento de las oligarquías. Hay una alianza oligárquico-imperialista en todos nuestros países. Entonces, llamo la atención porque cuando se habla de imperialismo hoy día, hace 50 años, 40 años atrás se hablaba de imperialismo y todo el mundo era como sentido común de la izquierda. Hoy día tú dices imperialismo y la verdad es que me quedo con perplejo, con la boca abierta, porque todavía hay gente que se pregunta si hay imperialismo. Todavía hay gente que cuestiona el concepto de imperialismo, que cuestionan si, o sea, podemos debatir sobre qué significa, qué contenido le damos al imperialismo, pero negar la realidad del imperialismo en nuestra región y la realidad de su acción política para destruir a los pueblos, para superexplotarlos, para saquearnos, es algo que me parece, bueno, me parece inverosímil que estemos en el siglo XXI con unas izquierdas tibias que se plantean como que operan como si no existiera el imperialismo. Como, fíjense, la izquierda tipo Boric, que es una izquierda blanda, tibia, como él se va a Washington y abraza a la administración Biden como, vamos, como sin poner en cuestión el rol de la administración Biden hoy día como representante del imperialismo en nuestra región y las estrategias que están desarrollando. O sea, llamo la atención un poco desde la impotencia, un poco desde la impotencia y la perplejidad de ver cómo estamos en los 2020, en la década del 2020, y que todavía haya gente de las llamadas izquierdas o pseudoizquierdas cuestionando el contexto imperialista en que estamos operando. Y esas palabras simplemente para llamar la atención. Gracias, Ramón. Katia, por favor. Sí, pues
pues hacer un llamado justamente a la solidaridad, hacer un llamado a que no dejemos al querido hermano pueblo peruano en estos días, que además, pues todo está planificado de una manera muy calculada. O sea, se hace un golpe precisamente en estas fechas en las cuales pues la gente normalmente se retira, se repliega como al nivel de familiar, personal, ¿no? De recuperación un poco de humanidad frente a un año de trabajo. Y estamos todos en esa necesidad también, pero en esa necesidad no podemos dejar de recordar que hoy mismo tenemos a un pueblo en lucha, levantado, lastimado, asesinado, violentado, y que tenemos que acompañar, y que no podemos simplemente irnos a festejar, ¿no? A replegarnos a nuestras vidas cotidianas, sin recordar que pues hoy no habrá ni cena ni familia con la cual reunirse en muchos hogares en Perú. Entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta y irnos también sensibilizando, doliendo en la familia también se hace aquí presente, irnos doliendo en ese sentido. Y bueno, pues empezar a buscar maneras de externar esa solidaridad, ¿no? De externar esa solidaridad de distintas maneras, pero sobre todo yo creo que haciendo sobre todo eco de esta unificación de movimientos, unificación de reivindicaciones, que tenemos que ir abandonando las reivindicaciones sociales por las verdaderas reivindicaciones de la vida, que esas son las que nos hermanan y las que ponen en su justa dimensión lo que hay que hacer. Muchas gracias, Katia Colmenares. Contigo, por favor, Karina, ¿cuáles son tus mensajes finales para concluir esta tertulia? Sí, bueno, primero decir que no solamente toda la solidaridad del pueblo peruano, quiero decir que el pueblo peruano ya está dando salidas, las reivindicaciones son muy puntuales, es disolución del actual Congreso, que es un Congreso pues que se ha impuesto, autoimpuesto, parar la represión, una nueva constituyente, elecciones inmediatas y el juicio a Dina Boluarte y a todos quienes fueron responsables de este golpe de Estado. O sea, es clarísima ya la ruta que se está planteando desde la movilización en el Perú. Creo que, como dice Katia, la solidaridad va en el sentido de demandar el cese a la represión, va más de 30 vidas perdidas, pero la gente sigue saliendo a las calles porque la gente, como decían unas colegas hoy en la mañana, en el evento que organizó Aviala Soberana, nosotros pusimos a Pedro Castillo y tendríamos el derecho de nosotros quitarlo. Y eso es algo que no se ha entendido. No pueden ser las oligarquías quienes depongan a un presidente que ha sido elegido democráticamente. Y eso no quita que podamos tener una conciencia crítica con nuestros gobiernos. Significa que los vamos a defender porque somos nosotros, los pueblos, quienes los podemos quitar. Lo siguiente que yo quiero decir es que hay que estar muy atentos y atentas a Perú, pero también a Colombia, a México, a El Salvador, a Brasil, a Venezuela, a Argentina, a Honduras, porque son países, entre muchos más, que estamos en el ojo del huracán. Creo que Ramón ha sido muy claro, Ramón Grossfogel, cuando dice la embestida imperialista viene de nuevo hacia América Latina y hoy tenemos la posibilidad de repensar en medio de esta crisis y de esta convulsión cuáles son las apuestas políticas a las que aspiramos. Creo que estamos en un muy buen momento para empezar a articularnos. Aviala Soberana es un ejemplo de ello, pero creo que podemos ensanchar esas sinergias de ir construyendo una red de movimientos sociales que empecemos a pensar las alternativas para nuestra América.